Hola a todos y bienvenido a otra de nuestras clases bíblicas. ¿Estás listo? Vamos a empezar. La clase de hoy se llama Samuel, el último juez y primer profeta de Israel. Vamos a orar. Te alabamos, Señor y Dios, porque tú eres grande y maravilloso. Te damos gracias por tu amor y todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Ahora queremos aprender de tu palabra y te pedimos que nos permitas recibir enseñanza para luego ponerla en práctica. Esto te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La clase pasada conocimos al último juez que se menciona en la Biblia. Su nombre era Samuel y fue llamado al servicio del Señor desde que era un niño. Samuel creció en la presencia de Dios y servía en su casa, en todo lo que le pedía el sacerdote Elí. Pero conforme avanzó el tiempo, Samuel creció y se convirtió en el líder y juez de los israelitas. Sustituyó al sacerdote Elí, quien murió tiempo después de que Dios hablara con Samuel siendo un niño. Los israelitas estaban sometidos nuevamente por los filisteos, y a causa de eso, el pueblo de Israel adoptó varias conductas de los filisteos y otros pueblos que no conocían a Dios, como tener ídolos, por ejemplo. Así que Samuel confrontó a los israelitas y les dijo que si querían que Dios los ayudara y protegiera contra los pueblos enemigos, todos ellos debían deshacerse de sus ídolos y obedecer al Señor de todo corazón. Así que los israelitas hicieron lo que Samuel les había dicho. Y cuando los filisteos intentaron atacarlos, el Señor los destruyó y no permitió que volvieran a conquistarlos de nuevo, e incluso recuperaron las ciudades que habían sido conquistadas. Después, Samuel puso una piedra entre dos ciudades como un monumento en presencia de todos los israelitas y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, o el Señor no ha dejado de ayudarnos. Samuel comenzó a hacerse viejo, así que puso a sus dos hijos como gobernadores en Israel. Pero ellos no habían seguido su ejemplo y hacían cosas que tanto a Dios como al pueblo de Israel no les parecían correctas. Así que los ancianos de Israel se reunieron para buscar a Samuel y le dijeron que ya no querían que ni él ni sus hijos gobernaran sobre ellos, y que en su lugar querían tener un rey como todas las demás naciones. Esta petición hizo enojar a Samuel y oró a Dios para saber qué era lo que debía hacer, a lo que Dios contestó: Hazle caso al pueblo de Israel. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo será cuando haya un rey para gobernarlos. Samuel comunicó el mensaje de Dios a los israelitas y les dijo que el rey que tuvieran iba a convertir a sus hijos en trabajadores suyos, iba a quitar de sus mejores tierras y les quitaría una parte de sus cosechas y de sus animales, y otras cosas más que sucedían en las naciones que tenían un rey por gobernante, y que además, cuando pidieran ayuda a Dios por causa de ese rey, el Señor no los escucharía, pues era más importante para ellos parecerse a las demás naciones que seguir viviendo conforme a lo que Dios y Samuel decían.
En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Saúl. Saúl era un hombre apuesto y muy alto. Tan alto que casi todos los israelitas apenas le llegaban al hombro. Así que un día se perdieron unas burras que le pertenecían a su padre. Así que Saúl tuvo que ir a buscarlas junto con uno de sus sirvientes. Pero después de estar un buen rato buscándolas, no las encontraban por ningún lado. Por lo que el sirviente le dijo a Saúl que en esa región había un profeta muy famoso y a lo mejor él podía decirles dónde podían encontrar a las burras. Saúl accedió y se dirigieron juntos a buscarlo. ¿Sabías que, así como Samuel hizo un monumento colocando una piedra y llamándola Ebenezer, hubieron otros personajes en la Biblia que también edificaron monumentos en otros lugares? Un monumento es una construcción, o puede ser hasta una piedra, que se construye para recordar a alguna persona o algún acontecimiento. El día de hoy conoceremos algunos que se construyeron en tiempos bíblicos. Mientras Jacob viajaba, tomó una piedra para usarla como almohada. Esa noche, Dios le reveló a Jacob que le daría a él y a su familia el terreno donde estaba durmiendo y los protegería por siempre. En ese lugar, Jacob puso la piedra que había usado como almohada en la tierra y la ungió con aceite y la nombró Betel, que significa casa de Dios. Josué. Hubo un momento cuando los israelitas iban camino a la tierra prometida, dirigidos por Josué. Dios abrió las aguas del río Jordán para que pudieran cruzar. Para recordar ese momento y lo que Dios había hecho por ellos, Josué mandó que trajeran 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Las apilaron en la orilla del río Jordán y Josué les dijo: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán seco. Absalón. Absalón fue uno de los hijos del rey David. Cuando estaba vivo, mandó que construyeran una estela, que es como una columna. La mandó construir en un lugar conocido como el Valle del Rey. La razón para construirla fue porque pensaba que al no tener hijos, no habría forma de que fuera recordado. Así que la llamó la Estela de Absalón. Actualmente existen otros monumentos para conmemorar varias cosas, como eventos históricos o a veces personajes. Y aunque hoy en día el paso del tiempo ha destruido algunos de los monumentos construidos por personajes bíblicos, en la Ciudad de México tenemos un monumento a la Biblia y se encuentra en la calle de Gante, en el centro histórico. Ahora que sabes más sobre los monumentos en la Biblia, seguimos con la historia. En el camino, Saúl y sus sirvientes se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua de un pozo. Así que les preguntaron si sabían dónde podían encontrar al profeta. Ellas les dijeron que justo ese día el profeta estaría en la ciudad, pues iban a ofrecer un sacrificio y ese era el día en el que estaría él ahí. Saúl y el sirviente les hicieron caso y se dirigieron a la ciudad. Pero, adivina quién era ese profeta tan famoso. Era Samuel. ¿Y qué crees? Dios ya le había dicho a Samuel que ese día se encontraría con un hombre de la tribu de Benjamín y que debía ungirlo con aceite como el nuevo rey de Israel. Así que, en cuanto entraron a la ciudad, Saúl y su sirviente se encontraron con Samuel. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él
gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel y le preguntó que si sabía dónde era la casa del profeta, a lo que Samuel contestó: yo soy el profeta. Acompáñame, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron, ni te preocupes, hace ya 3 días que las encontraron. Saúl y Samuel comieron juntos ese día y platicaron sobre varias cosas. Pero al día siguiente, cuando Saúl estaba a punto de irse, Samuel le dijo que tenía un mensaje de Dios para él. Así que Samuel tomó un frasco con aceite y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Samuel continuó diciéndole a Saúl cosas que iban a suceder más adelante en su camino, que iban a servir de señales para que Saúl estuviera seguro de que lo que Samuel le estaba diciendo era verdad y provenía de Dios. Al terminar, Samuel le dijo: cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas las señales. Así que Samuel convocó a todas las tribus y les presentó a Saúl como su nuevo rey, y dijo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! Y ese día Saúl se convirtió en el primer rey de Israel. Aún así, eso no significaba que esto fuera una gran noticia para el pueblo de Israel, pues más adelante Saúl también se alejó de Dios y fue sustituido por un joven pastor llamado David. Pero esa historia la dejaremos para otro día. Ahora es momento de hacerte unas preguntas. ¿Estás listo? Primera pregunta: ¿por qué pidió un rey el pueblo de Israel? Opción A: porque Samuel ya estaba muy viejo. Opción B: porque querían ser como las otras naciones. Opción C: porque siempre perdían en la guerra sin un líder. Opción D: porque Dios ya se los había prometido. ¡Correcto! Los israelitas pidieron un rey porque querían ser como las otras naciones. Siguiente pregunta: ¿por qué o para qué fue Saúl a buscar a Samuel? Opción A: para que le ayudara a ofrecer un sacrificio. Opción B: porque su papá lo había mandado. Opción C: para que le dijera dónde estaban las burras que había perdido. Opción D: para que lo ungiera como rey de Israel. ¡Correcto! Saúl fue a buscar a Samuel para que le dijera dónde estaban las burras perdidas. Última pregunta: ¿quién escogió a Saúl como el primer rey de Israel? Opción A: los israelitas. Opción B: Samuel. Opción C: la tribu de Benjamín. Opción D: Dios. ¡Correcto! Dios escogió a Saúl como primer rey de su pueblo. Si contestaste todas las preguntas bien, te felicito. Vamos a aprender nuestro versículo de esta semana. Vamos a leerlo una vez juntos y después vamos a comenzar a borrarle algunas palabras.
Así que pon mucha atención. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. Primero de Samuel 10:24. Muy bien, ahora vamos a borrar unas palabras. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. Primero de Samuel 10:24. ¡Perfecto! Borramos las últimas. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. Primero de Samuel 10:24. Muy bien, ya te lo sabes. Repásalo los días que vienen y recuérdalo siempre. ¡Hasta la próxima! No olvides que puedes descargar nuestras actividades en nuestra página de Facebook.